Con ustedes el pastor Rafael Holland. Un fuerte aplauso para él. Y felicidades a ustedes el día de hoy por sus 25 años. Algunos comenzaron, otros se agregaron y gracias a Dios que la iglesia sigue creciendo y siendo lo que Dios quiere que sea. Y hay un tema hoy que Dios me dio hace unos días antes de que el pastor me comunicara acerca del tema. Dios me había dado el mensaje que pensaba para el día de hoy. Y cuando me envió el tema y me dio una idea más o menos lo que él quisiera ver en esto, yo comencé a explicarle el tema y el contenido del mensaje que Dios me había dado para hoy. Y él dijo, perfecto hermano, excelente, cabe bien. Entonces vamos adelante con este tema. Hay que romper el techo. Hay que romper el techo. ¿Tienen el PowerPoint? Ok, ya está. Hay que romper el techo. Y Dios nos da poder para superar nuestras limitaciones. Y todas las tenemos. Hay limitaciones en la vida de cada persona aquí hoy. Hay limitaciones en la sociedad. Hay limitaciones en su trabajo. Hay limitaciones en su economía. Hay limitaciones en muchas cosas. Y uno mismo reconoce que tiene sus limitaciones. Pero hay 3 elementos que se requiere para cada persona para romper el techo que está sobre su cabeza. Primero, la fe. Si no tenemos fe, no podemos agradarle a Dios. Tenemos que tener fe, porque fe es la sustancia. Fe es la evidencia. Cuando la fe en acción está en su vida, entonces usted puede ir a alturas que no imaginaba antes. Y todos hemos experimentado atrasos, hemos experimentado contratiempos, hemos experimentado fracasos en la vida, pero hoy día vamos a salir de aquí no solamente diciendo que soy, que puedo y que tengo, pero saldremos de aquí diciendo seré, podré y tendré. Porque somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se aclara. Nosotros vamos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de perfección en perfección. Pero tenemos que tener una fe, que no falle su fe, que su fe sea el ancla de su vida. Yo sé a quién he creído. Tenemos que tener la fe, tenemos que tener obediencia. La Biblia dice que la obediencia es mejor que sacrificio. Y muchos de ustedes han hecho grandes sacrificios para estar sentados en este edificio que llamamos el templo, que llamamos el santuario, mundo de fe. Usted ha hecho sacrificio. Pero mejor que su sacrificio es la obediencia a Dios y su palabra. La fe, la obediencia y la perseverancia. La perseverancia se requiere. No es tontear a ver si funciona, pero es perseverar. No es el que comienza, pero el que persevera hasta el final. Este será salvo. Y hermanos, no hay que ir como montaña rusa, pero nosotros vamos subiendo, perseverando hasta que Cristo venga. Entonces, primero tenemos que reconocer
la realidad de nuestras limitaciones. Yo tengo que enfrentar a veces mis limitaciones. Hay un programa que me encanta ver en tele. Se llama el American Ninja Warrior. Algunos de ustedes lo han visto también. Y es cuando hacen cosas así de desafío, de diferentes obstáculos, etcétera, que vencen y que caminan y que suben y brincan y saltan. Y yo cada vez que lo veo, yo digo, yo quiero hacer esto. Igual que ellos, yo quiero. Pero yo tengo que reconocer mis limitaciones. Primero, mi esposa no me deja. Esa es primera limitación. Segundo, mi edad, mi cuerpo, a esas alturas. Pero había un día, porque cuando yo estaba en la universidad, yo era parte del equipo de gimnasta en la universidad. Y pude dar las vueltas, pude hacer los brincos y saltos, etc. Pero ahora tengo limitaciones distintas. Pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Pero acuérdese el tema de hoy. Es tiempo de romper el techo. Hay un techo sobre nosotros. Y a veces ese techo es un plafón falso. Y podemos romperlo. Y hay limitaciones que debemos de romper en nuestra vida. Vamos a ver algunos personajes aquí en la Biblia que nos da ejemplo de limitaciones que uno tiene o cree que tiene. Por ejemplo, Moisés. Nosotros conocemos a Moisés como un gran patriarca que guió 2 millones de personas por el desierto, primero cruzando el Mar Rojo y caminando en el desierto, y él era el capitán, él era el general, él era quien guiaba a esa gente. Pero cuando Dios habló con él acerca de su responsabilidad, escucha lo que dice en Éxodo 4, verso 10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Yo puedo identificarme con Moisés, porque en español se me traba la lengua. Pero voy a hacer el intento. Era una de mis limitaciones cuando Dios nos llamó al campo misionero en Latinoamérica. No hablamos ni una palabra de español. Tal vez taco, enchilada, pero nada más. No hablábamos, entonces era una limitación, pero había manera de superar la limitación. Y Moisés dijo: yo no tengo facilidad de palabra. Verso 11, entonces el Señor le preguntó: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? A veces tenemos que recordar quién es Él que nos llama y qué poder tiene Él. Porque la Biblia dice que Él que comenzó en nosotros una buena obra, Él es poderoso para perfeccionar lo que ha comenzado. Y ustedes son testimonio de esto aquí sentado hoy. Y este edificio es un testimonio del poder de Dios, no de una sola persona. Verso 12 dice: ahora ve. Entonces, en otras palabras, Dios estaba diciendo: míreme Moisés, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Entonces, Moisés dijo: es que soy tardo en el hablar. Y Dios dijo: yo estaré cuando hables.
¿Qué más quiere? Yo no puedo, pero Él estará. Él es nuestro compañero feliz. Él es nuestro compañero permanente. Él es nuestro compañero poderoso. Entonces, si Él está, ¿qué más necesitamos? Todos tenemos limitaciones. Algunos aquí hoy tienen limitaciones físicas. Hay otros aquí que tienen limitaciones emocionales. Algunas hay limitaciones mentales, limitaciones también económicas, pero también hay limitaciones espirituales sobre nosotros. Hay un techo sobre nosotros que nos limita a tener lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, las limitaciones no siempre son debilidades, a veces son oportunidades para que Dios se glorifique. Amén. Viene a mi mente un hermano que conocimos hace muchísimos años. Mi esposa y yo, cuando salimos del Instituto Bíblico, fuimos a Detroit, Michigan, para ser asistentes pastores. Y ahí llegaba un hermano a predicar. Y cuando me presentaron el hermano, él era tan tartamudo que duró minuto solo para saludarme y decir buenas tardes, por ser tartamudo. Y usted sabe cómo hablan los tartamudos. Y él tenía esto. ¿Y qué fue la sorpresa? Que este hermano, que ni me pudo conversar, una conversación normal, y me incomodó mucho porque yo quería ayudarle a sacar las palabras, pero él estaba tartamudo. Y entonces cuando él quiso hablar, después me dijeron, él va a predicar esta noche. Entonces subió al púlpito el hermano con su acordeón. Tomó el acordeón, comenzó a tocar y después comenzó a cantar fluido, fluido, fluido. Y era bello, impresionante. Puso el acordeón a un lado y yo estaba diciendo, ahora ¿qué nos espera? Abrió la palabra de Dios. Cuando él comenzó a predicar, se le quitó totalmente esa dificultad de ser tartamudo y fluía bajo la unción del Señor, porque Dios quitó su limitación, usó su limitación como motivo o oportunidad para bendecir a otros y que Dios fuera glorificado. Hay un joven que se casó con una jovencita de mundo de fe, y este joven no tiene brazos, no tiene piernas, se llama Nick Vujicic. Nick ha venido a México, ha estado en los estados, en los estadios aquí en México, predicando alrededor del mundo. Nick, él que no tiene brazos y piernas. Casado con una joven de mundo de fe, y ahora ellos tienen 4 hijos. 4. Tienen unos gemelos, pero tienen 2 más. Tienen un total de 4 niños. Entonces esa fue su limitación. Pero aún con su limitación, Nick sabe surfear, así dicen, en el océano. Él sabe nadar, y lo he visto películas de él nadando, porque usa el cuerpo para nadar, sin brazos y sin piernas. Entonces las limitaciones no son siempre nuestras debilidades, pero a veces son oportunidades para que Dios se glorifique.
Entonces no niegues tus limitaciones, pero tampoco te defines por ellas. Moisés trató de descalificarse, pero Dios no busca perfección, Él busca la obediencia. Entonces hay que reemplazar las excusas con fe. Sí se puede, sí se puede. Podemos poner excusas. Y entonces encontramos otro personaje en la Biblia que puso su excusa. Y lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 6. Y nos da la historia de un gran guerrero valiente. Es la persona de Gedeón. Pero escuchen las excusas de Gedeón. Gedeón dijo, mi familia es la más pobre. Dios llegó a Gedeón y dice, Gedeón, te quiero usar. Pero cuando primero llegó, Dios solamente dijo, guerrero valiente. Y seguro, Gedeón. Porque él estaba solo. Y él estaba ahí en el lagar, sacando grano. Porque los madianitas robaban las cosechas, robaban del pueblo de Israel todo lo que ellos, porque el pueblo había sido desobediente. Pero Dios halló en alguien que podría llevarlos por delante y ser juez sobre el mismo pueblo de Israel, el hombre Gedeón. Y cuando Dios dice, varón, guerrero, valiente, esforzado, él no sabía que era él, porque él se consideraba muy menor, mucho menos de lo que era. Tenía limitaciones. Hay alguna persona sentada aquí que Dios quiere usar grandemente, pero usted dice, pero yo no, yo soy el pobre de los pobres. Y ese era lo que dijo Gedeón. Él dijo, mi familia es la más pobre. Pero Dios otra vez dijo lo mismo que dijo a Moisés, pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermanos, ustedes están viendo un hombre, algunos han leído la historia de nosotros, mi esposa y yo, en el libro Incansables, y han escuchado prédicas mías cuando yo he hecho referencia a mi juventud, a mi niñez. Yo nací en la casa, ni vi un médico, ni un médico me vio a mí hasta 3 días después. Y nací como un mes temprano, ahí en la casa, una casa de madera, una casa de 2 cuartos y una cocinita. Cuando digo 2 cuartos, no estoy hablando de 2 recámaras, estoy hablando de 2 cuartos, de la sala y una recámara. Y la cocinita con una estufa que funcionaba con leña. Y crecí en esta casa y llegué a tener que picar leña y sacar agua de un pozo. Sí, yo, un americano, yo no soy de un rincón de algún país pobre en Latinoamérica. Yo soy de los Estados Unidos, donde la gente cree que todos nacimos con una cuchara de oro en la boca, pero no, apenas tuvimos cuchara. Porque yo era el pobre de los pobres en nuestro vecindario. Pero Dios nos sacó de ahí. Había limitaciones. Cuando yo veía el avión sobrevolando, yo decía a mis amigos y a mi hermano, algún día yo voy a volar en uno de estos. Ahora yo tengo registrado más de 5 millones de millas con American Airlines. Paso casi más tiempo volando. Bueno, sí, paso más tiempo volando que manejando el coche. Hay que romper el techo. Yo sabía desde mi niñez
que algún día yo iba al campo misionero. Pero ¿cómo va un pobre al campo misionero cuando vive en un pueblito de 200 habitantes, mi pueblo? 200. Pero Dios tiene cómo romper el techo, cómo llevarnos más allá de lo que otros esperan de nosotros. Y entonces, lo clave aquí es, cuando usamos excusas, las excusas vienen del miedo. Ay, es que tengo miedo de fallar, de fracasar. Si intento esto, quién sabe si voy a poder. Tengo miedo y qué vergüenza si no me resulta. Yo he tenido esas experiencias, aún comenzando iglesias en diferentes países. Cuando llegamos a Costa Rica y no conocíamos gente ahí, y yo iba a comenzar una iglesia, yo tenía un poquito de miedo y podría haber usado excusas diciendo, bueno, es que no puedo. Pero si Dios le llama, Él le equipa. Entonces decimos, vamos a comenzar la iglesia. Y mi esposa dice, bueno, es por la fe tuya, Rafael, porque quién sabe. Pero ella siempre me apoyaba. Entonces rentamos un local de un solar, un lote vacío que no tenía nada de construcción. Y yo iba a un lugar donde cortan madera y pedí que me regalaran algunas tablas de madera. Y compré algunos y me regalaron algunos. Y hicimos una plataforma y un techo y colgamos unas bombillas ahí en ese lote vacío y anunciamos gran campaña de salvación y sanidad divina. Y Steven tenía como 4 o 5 años en aquel entonces y tenía 5, ¿verdad? 4 años. Y yo lo llevaba conmigo al centro de San José, Costa Rica. Y nos paramos en las paradas de autobuses, de camiones. Y teníamos unos folletos que dice, te invitamos a un banquete gratis. Y si lo abre dice, un banquete espiritual. Y puse una escritura. Y puse la dirección del lote vacío. Y ahí mi hijo de 4 años y yo repartiendo en las rutas de camiones que pasaban ahí por el local. Y no sabíamos si iba a llegar gente o no. Pero después de 3 semanas en el lote vacío, ahí Dios había llenado 52 personas con el Espíritu Santo y comenzamos a bautizarlos y rentamos una casita vieja ahí a la par del lote, rompemos las paredes y ahí comenzamos a bautizar a la gente. Y sí, hice un bautisterio y ahí comenzó la iglesia. Y después de 8 años en Costa Rica y 17 iglesias levantadas. Gracias a Dios, se puede romper el techo. Dios se especializa. Bueno, primero quiero decirle, su identidad no se basa en sus debilidades, sino en lo que Dios dice de usted. Como ustedes han dicho esta mañana, yo soy lo que Dios dice. No soy lo que otros me dicen. El campesino, el pobrecito. Y padres, ese es un entre paréntesis y esto no voy a cobrarle por lo que le voy a decir. Nunca diga a su hijo, malcriado. Porque si es malcriado, ¿quién lo crió? Pero ese no es mi punto. Mi punto es, usted está planteando en la mente de ese niño que él no sirve. Su comportamiento puede ser malo,
pero reconozca que Él no es su comportamiento. Él es una criatura hecha por Dios. Él tiene un futuro. Él tiene un destino. Él tiene un propósito en vida. Y aunque lo tiene que castigar por su comportamiento, hay que decirle, niño, tú eres especial. Tú eres un regalo de Dios a nuestra familia. Tú tienes un futuro brillante. Este comportamiento no concuerda con la persona que eres tú. No destruye por poner apodos sobre ellos. Yo tuve un apodo sobre mi vida que tuvo que vencer. Y mi apodo era enano. Usted dice enano. Usted es más alto que la mayoría de nosotros. Pero cuando tiene un hermano que mide 2 metros, más alto que Javier, y él me puso el apodo enano. Entonces yo tenía esto, y cuando fui a la escuela, al high school, al superior, el colegio, yo era el chico más bajito en todo. Y entonces yo puse cartón en mis zapatos para aparentar más alto que yo era. Yo brincaba, yo colgaba de cosas pensando que por la gravedad se iba a estirar mi cuerpo. Yo crecí como 8 centímetros cuando fui a la universidad. Ya con 18 años comencé a crecer. Pero yo había tenido esa aflicción, entonces yo decía, no voy a dejar que mi limitación me defina. Y entonces cuando comencé a jugar baloncesto, y mi hermano también de 2 metros, todos querían seleccionar a él como el baloncesto, el que jugaba, el jugador más capaz. Pero no, yo logré con agilidad hacer y con un brinco vertical que yo llegué a poder hacer un dunk. No sé si ustedes entienden eso, de la pelota en la canasta. Porque mi salto vertical era tanto que yo podría hacer aún lo que no pudo hacer mi hermano. Porque yo decía, no voy a dejar que una limitación me defina. Y en su vida espiritualmente, no deje que otro le defina por su concepto de lo que es usted. Es que yo lo conozco a él, porque él es de esa familia, o es de ese barrio, o él es de ese trabajo. No deje que ese le defina, pero deje que Dios diga quién es usted y acepta la palabra de Él, porque Él dice que somos un pueblo querido por Él, somos una nación santa, somos una piedra viva, nosotros somos la niña del ojo de Él, nosotros somos quien Él dice que somos. Dios se especializa en los improbables. Dios llama a gente que uno dice, nunca hubiera imaginado. Cuando fui al instituto bíblico, el presidente del instituto era mi suegro. Y entonces yo sabía que para ganar buenas notas tenía que casarme con la hija del presidente. No. Ese no fue el caso, le digo. Yo tuve que ponerme las pilas porque ella es muy brillante y su papá también, y era un hombre muy brillante. Entonces cuando fui al instituto, él era el presidente, pero el último año del instituto, el papá de ella había recibido un nombramiento a misiones internacionales, y entonces él renunció del instituto, y entonces la junta del instituto colocó otro presidente, un apóstol del Señor, un hombre de los más sabios. Aún ese hombre había sido pastor de mi suegro.
Y era un hombre que cuando él hablaba, uno saboreaba sus palabras. Ya presidente del Instituto Bíblico, pero él tuvo 6º año de escuela. Ni al high school fue él, mucho menos a una universidad, y llegó a ser presidente por la unción, por lo que Dios hizo de él, no lo que él hizo en su vida. Tu limitación no cancela tu llamado, porque depende del poder de Dios, no del poder tuyo. Pablo quiso hacer excusas también. Y él dijo, es que soy feo. Y los historiadores nos dicen de qué tipazo era Pablo. Pablo era bajito, feo. Pablo era feo, pero es el apóstol más reconocido. Feo. Entonces tengo oportunidad. Feo él. Y tenía ojos bien grandes, y algunos dicen que el aguijón de él en la carne más probable era sus ojos, porque él ni pudo escribir muy bien. Y usted dice que Pablo escribió tantos epístolas del Nuevo Testamento, pero él tenía alguien, un escriba, para escribir sus epístolas. Pero una de las epístolas, él dijo, tú has visto que es de la mano mía, porque son letras tan grandes. Entonces, por la vista, él tenía que escribir con grandes letras, porque no veía muy bien. Pero Dios lo usó grandemente. Entonces, su limitación no cancelaba su llamado. Él fue un gran apóstol llamado por Dios. Y cuando él quiso hacer excusas, diciendo, es que a veces yo ofendo a la gente solo por mi apariencia, la gente se asusta. Pero Dios dijo, es una excusa. En 2 de Corintios capítulo 12, Jesús en fin tuvo que ser muy fuerte con él. Y es el único pasaje en las epístolas que en su Biblia está en letra roja, ese verso, porque era Jesús hablando directamente a Pablo. Y cuando Pablo quejaba y oraba y dijo, 3 veces he pedido que me quita esta limitación. Pero Cristo dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia del Señor está con nosotros. Entonces, sueña grandes cosas para Dios y intenta grandes cosas de Dios, y Dios hará grandes cosas. Su victoria no es por la fuerza propia, sino por ser rendido a Dios. La gracia de Dios no es solamente para el perdón de nuestros pecados, pero también es para poder vencer las limitaciones en la vida. Pablo tenía ese aguijón que no fue quitado, pero a pesar de hizo grandes maravillas porque estaba rendido a Dios. Las limitaciones pueden ser plataformas de gracia. Entonces, hermanos, hoy camine por fe, no por vista. Ya he mencionado Hebreos capítulo 11, que fe es la sustancia de las cosas que se espera y la evidencia de las cosas que no se ve. Y en verso 6 de ese Hebreos 11
dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que viene a Dios primeramente tiene que creer que le ha y que Él es el galardonador a los que le buscan a Él. Fe es la clave. Tal vez usted no vea cómo se va a mover la montaña que está en su vida, pero usted sí puede ver el Dios que sabe mover la montaña. Fe en Él. Empieza donde está. Usa lo que tiene. Confía en que Dios hará lo imposible. Algunos de ustedes necesitan economía mayor, un mejor trabajo, un aumento en el trabajo donde está. Confía en Dios y Dios sabe Él sabe hablar con gente en conversa. Él sabe cambiar la palabra del rey para beneficiar a usted. Él sabe cómo mover su jefe y decir, bueno, ¿no ha visto Dios le dice, mira la fidelidad de ese empleado, mira su carácter, mira cómo es tan buena gente, necesita darle a un aumento a Dios le puede decir a su jefe, cuando hay otros que tienen mucho más tiempo en la empresa, pero el jefe selecciona a usted, porque Dios sabe pelear a favor suya. Y cuando Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro consejo que le doy, hay que rodearte de las voces correctas. ¿Qué voz está escuchando? A la voz interior que dice no puedo. A la voz del vecino que dice no puede. A la voz de los hermanos que dicen, Él no puede. Pero rodéate con gente que le edifica. La Biblia dice edificándonos los unos a los otros. Y el que está fuerte levanta al débil. Nosotros debemos de circular en gente que nos estima, que nos eleva, que nos bendice y así escucha esas voces que dicen, sí, tú puedes, sí, tú eres especial, sí, tú puedes ganar la victoria, tú puedes vencer ese obstáculo. Dios está a su favor. Comienza a edificar a una persona. Comienza a bendecir a otro. Hermanos, tenemos que edificar los unos a los otros. A veces decimos, Dios le bendiga, pero ha llegado a ser un refrán, ha llegado a ser un dicho. Pero en verdad, cuando lo tomamos por la mano, debemos decir que Dios le bendiga ricamente y que sea del corazón y que tú eres especial. Dígalo a alguna persona y aún en su vecindario, en su trabajo, bendiga a otras personas y usted saldrá bendecido por haberlo hecho. El sabio dijo en Proverbios 13, verso 20, camina con sabios y te harás sabio, pero júntate con necios y te meterás en dificultades. Como dijo mi esposa, muchas veces por las decisiones que tomamos, estamos donde estamos. Tome buenas decisiones. Ahora, hablamos un momento, y un momento tengo, de dónde vienen las limitaciones en su vida. Puede ser la familia, puede ser sus amigos, puede ser tradiciones, puede ser cultura. Como en la India hay un casta que se llama los no tocables y ellos no pueden salir de ahí, no pueden romper ese techo.
Solo por la gracia del Señor, cuando se conviertan, Dios los levanta y los pone en familia. Porque es Dios que pone al solitario en familia. Lo físico, la educación, la oportunidad. Usted puede usar esos como excusas. Y esas son las razones que algunos están viviendo bajo un techo de limitación. Pero no se detenga solo porque se ha puesto difícil. Ustedes tienen un gran reto aquí en este edificio, en pagarlo a tiempo, en tener todo pagado al fin del año. Es un gran reto, es un desafío y se ha puesto difícil para algunos. Pero acuérdese que hay manera de llegar a la victoria. Había un hombre paralítico y ese pobre paralítico tenía que depender en otros. Y 4 hombres lo apoyaron y dijeron, si puedo llegar donde Jesús, puedo ser sanado. Entonces ellos tenían fe de llevarlo. Y lo llevaron y dijeron, pero la puerta está llena de gente. Y hay gente parada dentro de la casa donde está Jesús. Imposible llegar donde Él. Regresamos a la casa. No, esos 4 hombres querían ver a otros superar en la vida. Debemos de, en vez de competir, debemos de apoyar a otro y elevar a otro a quien Dios quiere usar. Entonces ellos dijeron, bueno, si no podemos entrar ahí, vamos al techo. Llegaron al techo y rompieron el techo. Quitaron las tejas, quitaron las limitaciones. Y cuando todos estaban adentro y Jesús ahí, y miren arriba, de repente el sol está así pegando a ellos, y ahí viene un catre bajando con unas sogas, y es un paralítico en su lecho. Y cuando llega ahí abajo, Cristo dice, yo nunca he visto fe como este. Qué raro, ¿cómo se metió? Porque quitó la limitación, rompió el techo, rompe el techo sobre su vida. Y los sueños que tiene en su corazón son sueños puestos por Dios. Él le dará los deseos de su corazón. Y usted dice, pero mi deseo es algo loco. Pero puede ser loco. Pero es la locura de la predicación que transforma. Entonces lo loco, Dios se especializa en esto. Entonces bajó el paralítico y Dios lo miró y dijo, tus pecados te son perdonados. Y otros lo vieron y dice, pero ¿cómo que él es paralítico? ¿Por qué no lo sano? Y le digo, ¿qué me es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y ande? Entonces él dijo, levántate y anda. Tomó su lecho y se fue de esa cruzada, de esa campaña de Jesús. Sano. Pero Dios trató con lo espiritual primero, la fe de Él, la fe de los que le apoyaron. Y nosotros tenemos fe junto con ustedes para los logros de este edificio y los logros de su próxima etapa. Dios hará maravillas. Dios renueve tus fuerzas mientras que caminas con Él. No se quede con brazos cruzados esperando el milagro, pero camine, activa su fe y haga el esfuerzo. Sigue, porque Dios puede añadir a los que están poniendo a Él primero y Él le puede dar la victoria. El progreso puede ser lento, pero es cada paso de fe que cuenta.
Los muros de Jericó no cayeron en la primera vuelta, pero 7 veces. Y ya según algunos estaban ya aburridos, dice, bueno, nos dijo que dábamos vuelta y que iban a caer los muros. Ahora tenemos que dar por el segundo día, si hay que dar vuelta otra vez. 3 veces. Ay no. Empácame el lonche porque ya tenemos que caminar otra vez. Y otra vez. Hasta el 7º día tenían que dar vueltas 7 veces porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces ellos hicieron 2, sacrificaron y obedecieron. Tomó perseverancia. Hermano y hermana, tu milagro puede estar a un solo paso de distancia. Rompe el techo. El techo de la mayoría está aquí entre esos 2 orejas. Rompe ese techo. Renovando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para comprobar lo que es la buena y sana voluntad de Dios. Entonces cámbiase aquí y el techo se rompe y va a la victoria. Que el Señor les bendiga.